Lo primero, Sergio, muchas gracias por permitirnos hacerte una entrevista. Gracias a vosotros por hacerla. Y Necesario. nada, hoy nos encontramos aquí con Sergio Abarca, impulsor de Savia Ecoturismo, una empresa cuyo objetivo es dar a conocer el rico patrimonio natural y cultural que rodea nuestra sierra, y así compartir con nosotros la pasión que sientes por la serranía conquense. Durante esta entrevista nos vas a ilustrar sobre todo del patrimonio que rodea el municipio de Uña. Y nada, para empezar, tú como joven de 29 años, con esta iniciativa empresarial en un pueblo de 80 habitantes, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? ¿Por qué elegiste Uña? Bueno, creo que con este entorno la respuesta está clara. Al final, mi pasión desde joven ha sido el medio ambiente, nuestra serranía, la serranía de Cuenca, y vamos a decir que reúne todos los factores para una persona que es amante de la naturaleza, que quiere vivir en un pueblo, pues el poder estar aquí, la verdad es que es un privilegio. Se puede decir que he cumplido mi sueño, vivir en la serranía de Cuenca, más concretamente en Uña, y poder dedicarme al medio ambiente y sobre todo a divulgar educación ambiental, el grandísimo patrimonio natural y cultural que tenemos en nuestra zona. Y bueno, el ecoturismo es una herramienta que sirve para visibilizar el patrimonio natural, como muy bien acabas de decir. ¿Y qué fue lo que te impulsó a crear Savia Ecoturismo? Bueno, el dar a conocer los recursos que tenemos de una forma diferente, rompiendo un poco con esa línea turística en la cual el visitante disfruta de estos recursos de una forma contemplativa e involucrarlos, hacer que el visitante sea parte del territorio, aunque sea en una experiencia de un día, pero conocerlo de una forma más cercana y más directa. Mira, justo te iba a preguntar ahora que por qué crees que es importante el ecoturismo, pero creo que me lo acabas de contestar. Pero bueno, si quieres añadir Sí, algo. además el Sí. ecoturismo es una herramienta de paz y de conocimiento, una herramienta que nos permite conectar con la naturaleza de una forma, vamos a decir, trabajando la sensibilización ambiental. Entonces nuestras actividades están enfocadas a la interpretación del entorno, de la naturaleza, conocer los valores ambientales que tenemos, recursos como pueda ser botánica, fauna o micología en este caso, de una forma, ya digo, cercana. No, bueno, pues ese punto de vista, como comentábamos antes, de un visitante que viene simplemente pues para hacer la foto y ya se olvida. No, vamos a decir que sea algo que perdure en el tiempo, ¿no? Una experiencia que al final nos dure durante toda la vida. ¿Y qué tipos de servicios nos podrías contar un poquito que ofrece Savia Ecoturismo? Principalmente actividades de interpretación en la naturaleza, que dependiendo de la época del año tratamos diferentes temáticas. Puede ser, por ejemplo, la micología, es un recurso importante que tenemos en la zona, además que se puede extender durante todo el año, pero bueno, tiene como épocas principales la primavera y el otoño. La truficultura, detrás del mundo de la trufa hay toda una cultura, además que reúne los tres elementos que yo creo que todos buscamos cuando vamos a un lugar: naturaleza, gastronomía y cultura. Y luego, por supuesto, también la observación, observación e interpretación de ecosistemas. Ahí entra todo. Estamos hablando desde geología, patrimonio cultural, etnográfico. Creo que es algo que no podemos olvidar. Y si hay algo por lo que destaca Uña es por su laguna, por supuesto. ¿Qué patrimonio natural y cultural podemos observar alrededor de ella? Bueno, la laguna además nos ofrece diferentes ambientes, ese ecosistema de ribera, en el cual podemos disfrutar tanto de la vegetación más típica de los bosques de ribera, como por supuesto también un refugio importante para aves, en este caso, y ocurre lo mismo con los ecosistemas fluviales, aparte de que creo que es una ruta, un paseo, que reúne todos estos elementos de los que estamos hablando, en cuanto a botánica, geología, fauna, micología, elementos culturales e históricos que tenemos también en las zonas rurales, y todo eso se une o se junta en un solo paseo que puede ser la vuelta a la laguna de Uña. ¿Y qué crees que hace al Monte de Utilidad Pública número 151 un lugar tan especial desde el punto de vista de la biodiversidad? Bueno, al final los protagonistas de la zona, vamos a decir que son roca y agua. A raíz de estos dos elementos ya viene todo lo demás. Y bueno, ya digo, un lugar como este, pocas palabras, se pueden simplemente disfrutar de este entorno. Entonces el Monte 151 se puede decir que es de los más completos en ese aspecto, que podemos encontrar tantos elementos y tanta historia en él que bueno, no acabaríamos nunca, la verdad. ¿Y qué es el Rincón de Uña y cuál es su relación con la Laguna de Uña?
Bueno, Rincón de Uña es un paraje que está aquí en el Monte de Utilidad Pública 151, en el término municipal de Uña. Es donde nace este maravilloso arroyo de Rincón, y vamos a decir que es un microclima, en verdad, en el cual vamos a encontrar muchas especies que sería difícil poder observar en otros lugares. En el Rincón de Uña nace el arroyo de Rincón, que da sus aguas a la piscifactoría regional de Rincón de Uña, que coge también ese mismo nombre, y sus aguas al final acaban formando la laguna de Uña, junto con el agua que también entra por parte del río Júcar, desde el embalse de la Toba, y al final todo esto genera un ecosistema muy, muy especial, un ecosistema, vamos a decir, prácticamente único en la provincia. Y como bien has dicho tú antes, los protagonistas del monte que rodea Uña son principalmente el agua y la roca. ¿Nos podrías explicar un poco más por qué? Sí, por supuesto. Además, vamos a decir que la mayor parte de la serranía de Cuenca, y en este caso el Monte de Utilidad Pública 151, la roca protagonista que tenemos es la roca caliza. Una roca además que se erosiona fácilmente con acción del viento, del agua, y que vamos a decir que tenemos unas formaciones, las muelas, si las vemos a vista satélite, tienen forma de muela humana, que actúan como si fueran esponjas. Todo el agua que reciben en la parte superior, ya sea pues, con las lluvias o con las nieves en invierno, se filtran, se canalizan por diferentes cavidades, hasta que al final surgen a través de pues, diferentes arroyos, manantiales, fuentes, ríos, en la parte inferior de las laderas, teniendo el nacimiento de ríos y arroyos muy importantes en la zona. Entonces, al final, esa gota de agua, conforme va pasando por la muela, va adquiriendo también diferentes nutrientes que hace que las aguas que tengamos en la serranía de Cuenca, y más concretamente en Uña, sean de una calidad excelente. Y el patrimonio natural de este entorno es inmenso, como venimos hablando. ¿Cuáles son los elementos naturales que podremos disfrutar en él? ¿Qué ecosistemas podremos encontrar? Bueno, además aquí vamos a poder disfrutar de diferentes ambientes, como estábamos hablando, un ecosistema asociado a los cursos fluviales, los hábitats de ribera, en el cual pues, bueno, vamos a encontrar, además en esta época otoñal, una gama de colores inmensa. Luego también los prados y pastos tan importantes para esta zona de la serranía de Cuenca, que han servido como alimento, como refugio para el ganado, teniendo una industria textil con una importancia histórica a destacar. Luego tenemos los bosques de pinar principalmente, porque es la especie predominante en la serranía de Cuenca, Pinus silvestris, Pinus nigra, Pinus pinaster, los diferentes pinos que podemos encontrar en la serranía y más concretamente también en el término municipal de Uña. Por supuesto también los robledales, principalmente de Quercus faginia, roble quejigo, cosa que también al final todos estos ambientes o ecosistemas o hábitats ofrecen diferentes recursos también para aves, para fauna general y por supuesto también para micología, siendo una zona muy rica micológicamente hablando. Y un poco ligándolo con el hombre, ¿cuál ha sido el papel del hombre dentro del patrimonio natural de este monte? ¿Consideras que ha cumplido y cumple un papel clave en la conservación de este monte? Por supuesto, al final también, y es lo que procuramos, el destacar la importancia que tiene ya no solo la conservación de nuestros recursos, del entorno, la conservación medioambiental, sino también de la población local. Estamos hablando, estamos en una de las zonas más despobladas de Europa, somos muy poquita gente la que vivimos en los pueblos de la serranía de Cuenca y creo que es importante también el destacar el papel del ser humano en zonas como esta, teniendo en cuenta que si el pueblo se abandona, el monte también es probable de que lleve el mismo camino. Entonces, al final, el trabajo forestal y el amor y el respeto que tenemos la población local por nuestro entorno es fundamental para que esto continúe llevando una línea de desarrollo y un equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre el ser humano y los recursos ambientales. Y ligándolo un poco más a la parte más sentimental, como vecino de Uña desde hace 4 años, ¿qué significa para ti este paraje? Bueno, es el lugar donde quiero vivir y donde quiero estar durante toda mi vida. Uña tiene un valor sentimental muy importante para mí y en general para la familia, teniendo en cuenta que al final estoy aquí porque quiero estar. Es el lugar en el que he decidido el pasar mis días.
Y bueno, ya no solo la relación directa con mi trabajo, que al final estamos hablando de realizar actividades en la naturaleza, sino que vivir en un lugar como este, ya digo que es un privilegio. El disfrutar ya no solo de la paz y de la tranquilidad, sino de este entorno. Que un rato libre pueda suponer el dar la vuelta a la laguna, precisamente. Ese paseo creo que es inmejorable. Y ahora vamos a tu campo, la micología, lo que más te gusta y lo que mejor se te da. ¿Qué hace la serranía conquense un lugar idóneo para la micología? Bueno, las diferentes cotas de altitud que podemos encontrar en la serranía de Cuenca, eh, sumado a los diferentes ambientes, hábitat que estábamos comentando también antes, y el clima. Vamos a decir que es un lugar en el cual a lo mejor no encontramos, porque cuando hablamos de micología, casi siempre nos hacemos la idea de las especies comestibles, de las setas que se comen, que es la pregunta que más se suele hacer. Pero al final estamos hablando de que hay una gran variedad de especies, las cuales algunas de ellas incluso sería difícil encontrar en otros lugares del país. Eh, Todos estos factores que influyen, meteorología, geología, botánica, son los que hacen la serranía de Cuenca un lugar idóneo para la búsqueda de setas, la recolección de especies comestibles, pero sobre todo para la observación y el estudio de la gran variedad de especies que podemos encontrar. Y hablando precisamente de especies de hongos, más o menos, porque hay muchas, ¿qué especies podemos encontrar aquí? Bueno, en cuanto a especies comestibles, que suelen ser también las que más suelen atraer o llamar la atención, en primavera, por ejemplo, que es una época también muy buena para la micología, podemos observar el perrechico, seta de San Jorge, calocibe gambosa, ya dependiendo de la zona, pues se le llama de diferentes formas, tiene varios nombres populares. Ocurre lo mismo con la senderuela, las colmenillas, por ejemplo. Luego, asociadas a los hábitats, a los ambientes de ribera, la seta de chopo es una de las grandes protagonistas también. Y luego, por supuesto, durante el verano podemos observar otras especies, como el Boletus aereus, por ejemplo. Y el otoño, vamos a decir que se lleva la palma como la época en la que mayor variedad podemos encontrar, ya no solo aquí, sino en cualquier lugar. Principalmente vamos a decir que el protagonista ya no solo de Uña, sino en general de Serranía de Cuenca, incluso me atrevería a decir de la provincia, es una provincia muy niscalera. Es una provincia en la que los Lactarius deliciosus, Lactarius sanguiflus, destacan. Son setas asociadas a los pinares y, como comentábamos antes, el pinar al final es la especie predominante en la serranía. Por lo tanto, los Lactarius, por supuesto, acompañados de Boletus edulis, Boletus pinophilus, bastantes variedades de champiñón también, de agaricus. La verdad es que en cuanto a micología es un paraíso, un verdadero paraíso. Y además del ecoturismo, eres trufero. ¿Nos podrías hablar un poco sobre la trufa y cómo está relacionada con el monte de utilidad pública 151? Bueno, además la trufa es un aprovechamiento forestal sostenible, como puede ocurrir con otros aprovechamientos, puede pasar con la madera, por ejemplo. Y detrás de la trufa hay un mundo muy amplio. No es solamente el hongo como tal, sino que además me gusta mucho porque reúne, yo creo que los tres elementos que buscamos todos cuando visitamos un lugar: naturaleza, gastronomía y cultura. El valor ecológico de la trufa y en general de los hongos hipogeos es muy importante, con esa asociación directa que hace con algunos árboles, con diferentes especies. Gastronómicamente hablando, ¿qué vamos a decir? De un hongo tan apreciado como en este caso la trufa negra. Y la cultura que hay detrás de la trufa, propio nombre que he comentado antes, la truficultura, es impresionante. La tradición que ha habido en décadas anteriores de los truferos que venían de otras comarcas, de otras zonas de España incluso, a trabajar en este monte, el monte de utilidad pública. Y bueno, es un tema que daría para mucho, desde luego. Y ya para finalizar un poco sobre el futuro, a ver qué te parece. ¿Qué papel puede hacer la juventud y el asociacionismo para evitar la despoblación en Uña? Fundamental. Eh, Antes lo comentábamos, estamos en una de las zonas más despobladas de Europa. Aquí precisamente, bueno, la población por lo general es una población que ya más envejecida y necesitamos savia nueva, ¿no? Renovar también en el aspecto de gente joven que con ganas, con ilusión, sobre todo también que se pueda adaptar al territorio y en edad laboral, que de esta forma los pueblos no vayan cada vez a menos, sino todo lo contrario, que volvamos a revitalizar las zonas rurales y más concretamente los pueblos de la serranía de Cuenca, que lo necesitamos, es fundamental.
Pues nada, hemos terminado. Muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Ha estado súper bien. Gracias a vosotros y muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo, de verdad.